los hijos, todos nos hemos sentido bendecidos por el lindo programa del Día de las Madres, ¿no? Linda la canción, de Sammy, ¿no? Mamá, eres mi melodía. Qué lindo que podemos, gracias, que podamos expresar este tipo de palabras de honra hacia las mamás en este día. Hoy el mensaje no quiero solo referirlo a las mamás, sino a la mujer en general, ¿no? Puesto que la mujer es el ser más maravilloso que Dios haya creado. Es único en la creación, ¿no? Es el único ser capaz de dar vida a otro ser humano, ¿no? Y bueno, hasta ahí el diseño maravilloso de Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, vio que lo que había hecho era bueno en gran manera, pero sin duda esa frutilla en la torta de la creación de Dios fue la mujer. Y como le digo, en sus características, único, porque es el único ser que puede dar vida a otro ser humano. Y a pesar de la importancia de la creación de Dios y de esta característica única, vemos que desde los albores de la civilización la mujer ha sufrido menosprecio, violencia, postergación. Lamentablemente es un hecho cotidiano ver esto en nuestras sociedades. Tal vez a mediados del siglo XX mirábamos hacia adelante pensando que en el siglo XXI y a la altura del siglo XXI que nosotros estamos, ya tendríamos que dejar de hablar, por lo menos en el mundo occidental, de los problemas de la violencia hacia la mujer o el hecho de que la mujer esté postergada con respecto a los hombres. Y bueno, y pensábamos con expectativa, mirando hacia adelante, que esto iba a dejar de ser un problema para la sociedad. Tendríamos una sociedad más igualitaria, una sociedad donde realmente la mujer se sienta protegida, dignificada, pero la verdad que pasan los años, pasan las décadas y no vemos que esto suceda, que esto se realice. Junto con el siglo XXI, hay nuevas filosofías también que se levantan, ideologías que se levantan, aún desde el contexto de las mujeres se levantan ideologías y filosofías que pretendiendo muchas veces levantar el estatus, el lugar de la mujer en la cultura, tal vez con buenas intenciones, pero al mismo tiempo minimizan o desprecian el rol de madre en la sociedad. Muchas de estas ideologías, tal vez feminismos radicales o feminismos fundamentalistas, desprecian también la condición de madre y ven en la condición de madre una forma en que la mujer ha sido subyugada durante el tiempo por el hecho de que el ser madre la condiciona en muchos aspectos al desarrollo laboral, social, en la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera también estas ideologías van degradando y van también mirando con desconfianza a la condición de mamá. Evidentemente hablamos también de filosofías o pensamientos radicales. Evidentemente que cuando hablamos de familia, de sociedad, de cómo se compone una familia, siempre ha tenido una mirada cultural. Y cuando hablamos de mirada cultural lo hablamos desde el aspecto social, pero también la religión es parte de la cultura y bueno, durante los siglos
todo lo que tiene que ver con los roles de mujer, hombre, esposo, esposa, el rol dentro de las sociedades está influida por la cultura. Y bueno, y el cristianismo ha tenido un rol también en la edificación de la sociedad en que vivimos hoy. Y como les decía, muchas de estas ideologías cuestionan al día de hoy el rol de la iglesia o del cristianismo o de las religiones judeocristianas en el hecho de cómo hoy vive la mujer. Y muchas veces se acusa el cristianismo de que la mujer es oprimida por causa de la fe cristiana. Y desde estos círculos, a veces extremistas, se argumenta que la sociedad patriarcal que vivimos tiene que ver especialmente, muchas veces, con la fe cristiana y cómo el cristianismo entiende la familia y los roles dentro de esa familia. En este contexto tenemos que permitir a este tipo de críticas que muchas veces la iglesia o el cristianismo a través de los siglos ha mirado para otro lado cuando la mujer ha sufrido violencia y ha sufrido desde todo punto de vista. Muchas veces el cristianismo y la iglesia han mirado para el costado. Pero otra cosa muy diferente es que los valores cristianos permitan este tipo de situaciones y prácticas hacia la mujer. Hoy quiero basarme en un texto que está en Primera de Pedro 3:7, en el contexto donde el apóstol Pedro habla de los valores cristianos dentro de la familia y del matrimonio, pero quisiera ver algunos principios bíblicos que se desprenden de estos valores. Y me voy a basar en el sermón en Primera de Pedro 3:7, y dice así: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como les decía, este pasaje viene dentro de las instrucciones que el apóstol Pedro da en función de lo que él entiende acerca de la convivencia dentro del matrimonio. Y lo primero que aparece allí dice: vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer. El primer concepto que nos aparece acá, la idea de que nosotros, y yo diría no solo los maridos, sino todos dentro de la sociedad, tenemos que dar honor, honra a la mujer. Algunas traducciones simplemente se quedan en el hecho de respetar a la mujer. Pero como ustedes saben, la palabra honra va mucho más allá que el mero respeto y tiene que ver con considerar como valioso y de muy especial valor a la mujer. Y este es un principio bíblico. Como ya lo vamos a ver, no solo se desprende de esta idea en este pasaje, sino la honra hacia la mujer es algo que está implícita en toda la Biblia. Ustedes saben que las culturas antiguas, especialmente las contemporáneas a los escritos bíblicos, porque como ustedes saben, los escritos bíblicos tienen 2000 años de antigüedad por lo menos, ¿no? Vamos a encontrar escritos bíblicos que datan de más de 3000 años atrás, pero cuando nosotros hablamos de las sociedades contemporáneas a los escritores bíblicos, todas esas sociedades eran patriarcales. Todas esas sociedades se basaban en el dominio
y la autoridad del hombre sobre la familia. Quizá la cultura griega, la más avanzada de ese tiempo, o la más progresista, podríamos decir, de hace 2000 a 2500 años atrás, el concepto que tenían de la mujer era muy diferente al que tenía la fe judeo-cristiana. Lo que se llamaba el pater familia tenía la autoridad sobre la vida de su esposa y de sus hijos. Y tenían derecho sobre la vida, sobre las posesiones de todos los integrantes de la familia. Lo mismo sucedía con la cultura romana contemporánea a los escritos bíblicos del primer siglo, ¿no? Por supuesto, donde se acostumbraba en la cultura romana a dejar una sola niña por familia. Los historiadores dicen que la población de Roma, solo el 40% eran mujeres. Y cuando uno piensa en ese porcentaje demográfico, hay algo que falla, porque los hombres eran los que salían a la guerra, los que morían. Entonces, uno, ¿cómo puede decir que el porcentaje de mujeres en la sociedad romana del primer siglo fuera simplemente de un 40%? Y se lo explico por qué. Porque las mujeres nacidas en las familias romanas eran niños no deseados. En ese tiempo no existía el aborto y no se sabía del sexo antes del nacimiento. Pero lo que se practicaba era el infanticidio. Entonces, en cuanto nacía el niño, si era del sexo femenino, estaba permitido que se le quitara la vida a ese niño. Y de esa manera se regulaba la población y también se regulaba que la población femenina no creciera. Y si alguna de las niñas tenía la posibilidad en una familia romana del primer siglo de vivir, muchas de ellas eran ofrecidas en esclavitud, aún en esclavitud sexual religiosa, desde muy temprano en la niñez. Y aquellas que sobrevivían, lo que les esperaba era un matrimonio arreglado muy temprano, a los 12 años, con una persona que ni siquiera conocían. Ese era el contexto de la cultura romana cuando el cristianismo empieza su predicación en el primer siglo. Y a veces ignoramos esto porque hay muchos haciendo una retrospectiva, criticando al cristianismo y su acción en la sociedad con el devenir de los años, como que dicen, qué bueno hubiera sido si el cristianismo no hubiera tenido la fuerza transformadora que tuvo en la sociedad en ese tiempo y la cultura griega y la romana hubieran seguido hasta el día de hoy. Quien hace tal afirmación no entiende lo que sucedió en la historia. Imagínese usted una historia donde Cristo no hubiera predicado el Evangelio, donde el cristianismo no hubiera predicado el Evangelio. ¿Qué sociedad viviríamos hoy y dónde estaría la mujer el día de hoy? Si los valores griegos y los valores romanos hubieran seguido hasta el día de hoy, como en ese momento. Si usted quiere hacer ese ejercicio mental, solamente piense cuál es la condición de la mujer en la sociedad musulmana radical, porque también hay que distinguir y no poner a todos los musulmanes en la misma bolsa.
Pero cuando uno ve los países donde tienen una teocracia, donde tienen una religión fundamentalista, la condición de la mujer no es la misma que en la sociedad occidental, donde sí el cristianismo tuvo influencia. Y si usted hace una proyección de la religión musulmana, comienza con Mahoma en el año 600 después de Cristo, o sea que es mucho más joven que el cristianismo, que el judaísmo, pero en 1400 años la evolución de la situación de la mujer en el mundo musulmán no ha sido la misma. Las mujeres hoy siguen estando oprimidas, no tienen libertad, no tienen la posibilidad de tener los mismos derechos que su esposo ni de sus hijos. Me impacta mucho, tal vez ustedes reciban esta revista, La Voz de los Mártires, ¿no? Es una revista que se nos entrega periódicamente. El que no la tiene y la quiera puede hablar con Miriam Báez, que está allá en el fondo, pero hay testimonios muy, muy crudos de lo que es la vida de muchas mujeres en estos lugares simplemente por decir creo en Jesucristo. Ahí va a encontrar en esta revista que es del mes pasado a Samhara, que fue golpeada, fue violada, fue recluida por meses simplemente por cambiar de fe, por decir creo en Cristo. Otra mujer, Damiana, y una joven también acá al final, que no es de origen musulmán, sino budista, Benín, que dentro de estas culturas son oprimidas, golpeadas, esclavizadas, por el mero hecho de decir creo en algo diferente. Creo en Jesús que trae libertad, creo en Jesús que me dignifica como mujer. Cuando nosotros vamos a la Biblia y abrimos la Biblia, como les decía, el honor a la mujer está implícito de tapa a tapa en la Biblia. Y usted abre ahí en Génesis 1:27 y dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó semejante a Dios mismo, hombre y mujer, los creó. No hay ahí una calificación de, el hombre por encima o el hombre es más importante que la mujer. Hombre y mujer los creó y les dijo, en plural, les dio su bendición. ¿A quién? A los dos. Y les dijo, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo. A los dos. Desde el principio. Y después de eso dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera. El plan de Dios estaba en esa línea. Cuando uno lee en Génesis la historia y los relatos de los patriarcas, en esa sociedad patriarcal, vemos el respeto y la honra que se le daba a las esposas de estos hombres. Y usted va a encontrar ahí la historia de Sara, de Rebeca y de Raquel, como mujeres que de alguna manera marcaron la historia del todo el pueblo de Israel y también nuestra historia, por decirlo de alguna manera. No va a encontrar nunca allí un relato donde se apruebe la violencia hacia estas mujeres, sino que había una honra y un respeto, y no solo de su familia, sino las generaciones posteriores que venían detrás de ellas.
Cuando usted salta el libro de los Jueces va a encontrar la historia de Débora, que gobernó sobre Israel. Y usted dice, ¿cómo una mujer va a gobernar sobre Israel? Sí, una mujer gobernó sobre Israel y lo dice con mucha claridad porque los hombres tenían temor de ir a la guerra contra un rey de Canaán, contra el rey Jubín de Canaán, y tenían miedo. Y una mujer la llevó a la batalla y lo llevó a la victoria. Y va a encontrar también la historia de Rahab, que dice el autor de Hebreos que por la fe protegió a los espías de los judíos cuando invadieron a Jericó. Y esa mujer, que supuestamente se le relata como una mujer prostituta, llegó a ser parte de la familia de Israel y se la menciona en la genealogía de Jesucristo. Hay dos libros de la Biblia con nombre de mujer. El libro de Esther y el libro de Ruth. Y usted va a encontrar en la historia de Esther una reina que estaba cautiva en el imperio persa, que puso en juego su vida y se expuso a que la mataran para defender a toda la nación, a todo el pueblo judío que estaba en cautiverio. Y por su acción heroica, todos los judíos que estaban ahí se salvaron. Y hasta hoy se festeja el día de Purim en función de las acciones de esta reina que junto con su tío Mardoqueo actuaron para salvación de los judíos. Y usted va a encontrar también a Ruth, una mujer extranjera que en función de su viudez y la viudez de su suegra se dedica a cuidar a su suegra y a seguir a su suegra en lealtad. Una historia de amor tremenda, no solo de amor entre hombre y mujer, sino también de amor familiar, trascendiendo fronteras, ¿no? Un amor tan grande que amaba a la suegra, como pocas, ¿no? ¡Qué amor! Pero usted encuentra en los relatos de la Biblia el honor hacia la mujer desde todos los puntos de vista. Cuando uno lee el libro de Malaquías, tal vez no sea muy leído, pero es el último libro del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que Malaquías en su rol profético cuestiona al pueblo de parte de Dios y les reprende en las actitudes que el pueblo estaba teniendo hacia sus mujeres. Y permítanme que le lee este pasaje de Malaquías, Malaquías 2, 13 al 15. Y el profeta decía voz en cuello predicando al todo el pueblo judío: pero aún hacéis mal. Cubrís el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda, ni aceptaré con gusto la ofrenda de vuestras manos. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud con la cual has sido desleal, aunque ella era compañera y la mujer de tu pacto. Y el profeta estaba denunciando acá la actitud que tenían los judíos en ese momento de la historia, después de la vuelta al cautiverio. Y estaban dando carta de divorcio a sus mujeres, quizá con la cual habían venido desde Babilonia, desde el cautiverio, y tomando otras mujeres de las naciones vecinas para sustituirla.
dejando a las mujeres judías y a la mujer del pacto, a la mujer de su matrimonio, dejándolas totalmente desprovistas. Porque darle carta de repudio, de divorcio en ese tiempo a una mujer era exponerla al vituperio, era exponerla a la más cruel deshonra y era condenarla a la miseria y a la mendicidad. Pero Dios nunca mira, ni miró, ni mirará con agrado cualquier actitud del ser humano que desprecie o menosprecie a la mujer a este punto. Y el llanto y las lágrimas de la mujer que está viviendo estas situaciones suben delante del Señor. Y evidentemente la predicación del profeta era que no mirará con agrado ninguna ofrenda ni acción religiosa de ninguna persona que no dé honor a la mujer. Evidentemente las razones pueden ser varias para que los judíos hubieran en ese tiempo hubieran hecho esto, pero ya sea la razón que fuera, la condena de Dios por medio de la predicación del profeta vino con mucha claridad. Hoy este principio de honra sigue siendo válido. Cualquier menosprecio, cualquier maltrato hacia la mujer sigue siendo un indicador de decadencia social y de menosprecio hacia lo que Dios dice y hacia su palabra. Hermanos, Uruguay quizás es el país más secular de América. Se jacta de no tener injerencia religiosa en sus leyes ya desde el principio del siglo XX. O sea, se ha hecho una separación iglesia-estado de tal manera que prácticamente la influencia religiosa no corre por las leyes del Uruguay, especialmente la de los últimos 30 años. Pero aún así, hermanos, en el año 2023, 1.100.000 uruguayas han vivido situaciones de violencia y 640.000 han vivido situaciones de violencia de parte de su pareja o de su expareja. Estos datos nos permiten ver el alcance tremendo y profundo que tiene este problema hoy en la sociedad uruguaya y no depende de una cosmovisión religiosa y bíblica, sino de un problema en el corazón del ser humano en el cual la sociedad se tiene que hacer cargo. Pero Dios no permite, Dios no avala ninguna situación de violencia hacia la mujer. Toda violencia, todo abuso, todo maltrato, sea físico, sexual, psicológico, de la mujer a cualquier edad, ya sea una niña, joven o una abuelita, es una ofensa misma hacia Dios. Es un pecado grave. Y así como decía el profeta Malaquías, Dios no escucha ni acepta la adoración del que permite o perpetúa la violencia hacia la mujer. Ni hace 2.000 o 3.000 años atrás, ni hoy tampoco. Por lo tanto, se espera que en todo hogar
donde se conduce bajo los principios de Dios, ya sea aquí en el mundo occidental o en todo el mundo donde se predica el Evangelio, la mujer pueda vivir protegida, creciéndose y desarrollándose en todas las áreas y en todas las etapas de la vida. Y hermano, esto lo vemos claro en el ministerio de Jesús. Y cuando uno es lector y hace un seguimiento de los evangelios, de los encuentros que Jesús tuvo con distintas mujeres, va a entender el carácter del evangelio con respecto a este tema. Y usted se va a encontrar a Jesús frente a la mujer acusada del adulterio, que la turba venía y la quería lapidar y quería darle pena de muerte. Y Jesús era el único que estaba allí. Y por medio de su intervención hay una salvación milagrosa de la situación de esta mujer. Y el Señor le dice: ni yo te condeno. La turba enfurecida tiene que darse vuelta, avergonzada. Pero el Señor protegió. Y también redirigió la vida de esta mujer. Cuando la vemos hablando con la mujer samaritana frente al pozo de Jacob, vemos cómo el Señor Jesús restaura la dignidad y la credibilidad de esta mujer ante su aldea. En el relato de Jesús con la mujer extranjera sirofenicia, Jesús elogia su fe y les enseña a sus discípulos el no tener prejuicios hacia las mujeres extranjeras que no fueran de su pueblo, y que la fe no era algo que simplemente tuviera que ver con una nación, sino que tenía que ver con el corazón de las personas, y que eso trascendía las naciones. Cuando Jesús sana a la mujer con el flujo de sangre, le devuelve también su dignidad delante del pueblo. Pero ni que hablar cuando uno empieza a hablar y a ver las distintas mujeres en el Evangelio, ¿no? Y hablamos de las dos hermanas, Marta y María, de María Magdalena, de María la madre de Jesús, de Elizabeth la madre de Juan el Bautista, y bueno, y una cantidad grande de mujeres que aparecen en el Evangelio. Nos vamos a dar cuenta cómo la Biblia da honra y honor a cada una de estas mujeres. Por lo tanto, hermanos, no solo la madre merece honra, sino cada una de las mujeres que hoy está aquí, sea chica, sea grande, sea abuelita, porque Dios así lo quiere, porque Dios así lo dice. En segundo lugar, y vamos a tratar de ir más rápido, dice cómo honrar. El pasaje dice cómo honrar, dice honrar como a vaso más frágil. Y cuando vemos ahí la palabra frágil, hay uno, viste, ahí te agarré. Porque la Biblia está diciendo que la mujer es más frágil que el hombre. Y no, ahí hay una comparación, hay una figura literaria que es un símil, dice como a vaso más frágil, no dice que es más frágil, sino que le demos honor, que le demos honra, que la valoremos como algo delicado, costoso, digno de honor. Tal vez algunas de las señoras tengan en la cena la vajilla de su casamiento, la que heredó de la abuelita o de la dinastía Ming. Había en casa unos jarritos que tenían unas inscripciones en chino abajo
y uno los guardaba delicadamente hasta que uno se quebró y digo, bueno, esto ya no sirve para nada. Pero mientras que estaban sanos, no, sería una réplica casi segura. Pero mientras que uno uno los guardaba, pero les daba un lugar especial ahí en el estantecito donde estaban los adornos. ¿Por qué? Porque uno a lo que es frágil lo cuida más, ¿verdad? Y esta es la idea. Pero de ninguna manera podemos decir que la mujer es más frágil que el hombre. O sea, los hechos mismos lo demuestran. Ante las adversidades, ante los problemas, la mujer tiene una entereza que muchas veces el hombre no tiene. Si no, pregúntenle a los hombres de la casa cuando tienen fiebre, ¿quién aguanta más? Pero las familias monoparentales que tenemos en la sociedad nuestra contemporánea nos dan la pauta que la mujer puede ser padre y madre, puede sostener la familia, puede seguir adelante, o sea, se esfuerza y puede hacer ambas cosas. Y bueno, difícilmente, aunque los hay, pero difícilmente un hombre pueda tener la entereza para llevar adelante esa tarea solo. Pero mujeres hay multitudes de ejemplos. Entonces, de ninguna manera esta idea que el apóstol Pedro da acá es justificativo para que un hombre pueda decir, no, la mujer es más débil. Sino lo que está apelando a que nosotros, los hombres, y bueno, y también las mujeres, porque muchas veces se ven actitudes de deshonra de mujeres hacia mujeres, descalificando a determinadas mujeres. Nosotros debemos dar honor a la mujer como algo valioso o sumamente valioso, con el valor que Dios le da y no con el valor que yo le doy. No hay lugar en la familia cristiana para el machismo o los sentimientos de superioridad. Es verdad que el apóstol Pablo habla de que en Efesios, de que el varón es cabeza de la mujer y podríamos decir cabeza espiritual del hogar. Pero esto lo habla en el sentido espiritual en función de la responsabilidad que el varón tiene sobre la vida espiritual de la familia. Si a alguien Dios le va a pedir cuentas de cómo marcha la salud espiritual de la familia, es al varón. Pero un tema de pedir cuentas y de responsabilidad. Pero muchas veces el varón deja esa responsabilidad y no se hace cargo de la salud emocional de su familia ni de la salud espiritual. Y es la mujer quien tiene que estar sosteniendo los pedazos de la familia. Fuimos llamados, hombre y mujer, a ser un equipo comprometido delante de Dios para sostener a la familia. Y ese es un modelo bíblico, es el modelo cristiano. Ustedes me dicen, sí, hay otros modelos. Sí, es verdad. Pero están dando resultado, hermanos. Seamos sinceros. Dan resultado cuando vemos las familias de nuestros amigos, de nuestros vecinos, que viven en función de otros modelos. En tercer lugar, y terminando, dice, como coherederas de la gracia.
En estas culturas patriarcales, el heredero era el varón primogénito. Ese llevaba doble porción de la herencia. Los otros hijos varones llevaban la mitad de la herencia, pero la hija mujer no llevaba herencia. Pero este pasaje nos cambia la situación y la idea, y de alguna manera es revolucionario si uno lo mira pensando en alguien que estaba escuchando la lectura de la carta de Pedro hace 2000 años atrás. Dice, coheredera, que hereda de igual manera, que en cuanto a la herencia que Dios tiene es la misma para el hombre y para la mujer. Y este es el concepto que el Evangelio tiene de la mujer y el hombre. Y si alguna vez en el cristianismo se ha predicado algo diferente y se ha enseñado algo diferente, es porque se ha separado de los principios bíblicos, de la interpretación bíblica. Pablo le decía a los Gálatas, porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. No hay superiores en una familia cristiana, sí hay roles. Hay roles que si nosotros los empezamos a ver la fundamentación de esos roles en la Biblia, vamos a ver que tienen un trasfondo de sanidad emocional. El rol del padre en una familia, el rol de la mujer en la familia, el rol de los abuelos dentro de ella. Hay un diseño que cuando se ajusta según el manual, funciona y trae sanidad a la sociedad. Evidentemente, cuando se pervierte el diseño, cuando se dice una cosa y se hace otra, cuando se hace caso omiso a los principios que salen de la palabra de Dios, evidentemente se puede pervertir ese diseño, y aún en familias que dicen creer lo que está acá, podemos también encontrar situaciones de violencia y de opresión. Y dice al final de este versículo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estorbo significa obstáculo e impedimento, cosa que molesta. Mis hermanos, quien no cumple estos principios bíblicos en su hogar, en la sociedad, no piense que va a ser escuchado o favorecido por Dios. Si usted piensa que puede hacer lo que quiera o puede ejercer violencia en su casa y después venir delante de Dios y decirle, Dios te adoro, Dios te alabo, que Dios va a mirar con agrado ese tipo de ofrenda, de adoración, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque usted está incumpliendo delante de Dios lo que Dios ha estipulado para la familia. Mis hermanos, no me quiero extender más, simplemente es responsabilidad, hermanos, de cada uno y de la iglesia de velar por la salud integral de la mujer. Bueno, diría de cada persona, estamos hablando en este caso de la mujer en específico. Bajo ningún concepto podemos permitir que ninguna enseñanza degrade a la mujer. Por lo tanto, no podemos ni hacer ojos ciegos a la violencia, a la discriminación.
La Iglesia tiene que trabajar en la sanidad emocional y espiritual con las víctimas de violencia, de abuso, y prepararnos y capacitarlos para hacerlo con excelencia. Tenemos que promover y proveer soluciones prácticas y tangibles para las mujeres que sufren violencia. Y profundizar desde la educación en los valores cristianos, en la prevención de la violencia. Y hermanos, y volver al estudio de la palabra en los roles donde el hombre y la mujer se ajustan al plan de Dios, promoverlos, estudiarlos, pero sobre todo vivirlos en nuestra familia. Vamos a orar. Padre amado, es con responsabilidad y con dolor que hablamos de estas cosas, sabiendo que para muchas mujeres en nuestro país el día de hoy van a llegar a su casa y no va a ser el lugar de paz que ellas imaginaron, Señor. Y Padre, nos duele esta situación. Pedimos, Padre, que tú sanes nuestra nación. Pedimos, Señor, que la sociedad entera tome conciencia de volver a los principios de tu palabra, donde la honra hacia la mujer sea un mandamiento, una prioridad, la regla de vida, Señor. Padre amado, permítenos, Señor, ser agentes de sanidad en esta sociedad, empezando por nuestra familia, Señor. Padre, que las mujeres de nuestra familia puedan desarrollarse plenamente, Señor, al total de su capacidad emocional, espiritual, intelectual, laboral, Señor. Permití que cada uno de nosotros, Señor, seamos quienes promuevan, quienes apoyemos, Señor, quienes sustentemos esta idea. Padre, perdónanos y perdona también a nuestra nación y también perdona a la Iglesia cuando ha mirado para el costado frente a las situaciones de las cuales estamos hablando, Señor. Pedimos por sanidad para nuestra nación, pero también por sanidad para el mundo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, creo que el Señor nos ha honrado a través de la palabra también. Y bueno, en realidad es tremendo poder transmitir eso hacia afuera, ¿no? A veces se malentiende como cristianos cómo vemos el rol de la mujer, como madre. Somos equipo, no somos uno más que el otro y no tenemos que luchar uno contra el otro, simplemente complementarnos y nuestros hijos se ven beneficiados. Una familia que es equipo, el hijo entiende eso y va a reproducir eso con la ayuda de nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Viene la parte de los anuncios, contarles de la canasta del amor, allá en el fondo, el que quiere traer un alimento no perecedero el domingo y lo pone en la canasta, eso se va a repartir a personas que lo necesitan. Tenemos a las 17 horas reunión en Flor de Maroñas, un lindo culto como en Flor de Maroñas por el Día de la Madre también. Después le voy a pedir a Carla si puede, tiene un anuncio de parte de las mujeres.
Bien, sábado 18. Recuerden, 16 horas, Salón Francia. Después, el domingo a las 10 los esperamos en la escuela dominical, a las 11 culto como este, miércoles reunión de oración 20 horas y reunión de jóvenes 20 horas. Good news. 16 horas, 16:30, 16 horas. Le voy invocando, ya. 16:30, venía a las 16 y vas calentando ahí, ¿no? 16:30 vení. Y no sé si me olvidé. Reunión de abuelos no tenemos esta semana. ¿Algún abuelo? ¿Sí? Todos los martes, bueno. 30. Todos los martes, yo pensé, pero se vienen con todos los abuelos, porque era por medio, ahora todos los martes a las 14:30 horas, reunión de abuelos, si quieren hacer cosas lindas, son abuelos y también comen, ¿eh? Yo he visto que vienen y comen lindo también. Así que bueno, creo que no me olvidé de nada, si me estoy olvidando de algo, esperen, ¿no? Ya tuve ademanes, así que ya me estaba olvidando de algo. A la salida, ustedes van a ver un cuadrito muy lindo para que se puedan sacar fotos los hijos con las mamis. O sea, apenas salen 2 cuadritos o 1 y ahí se van sacando fotos. ¿En el gimnasio está? Porque está lloviendo. Está en el gimnasio entonces. Vayan al gimnasio a sacarse fotos con las mamis y bueno, que tengan una bendecida semana y que hoy puedan disfrutar también junto a sus hijos cada una de sus mamis. Los dejamos y vamos a adorar a nuestro Dios. Muy bien. Vamos a terminar diciendo que no hay argumento ni juicio contra nosotros. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Pueden irse saludando, que Dios les bendiga. Ya no soy más un deudor de la paga.